Seguimos con la tercera parte de la presentación de hoy, que vamos a hablar de la otra herramienta que tenemos para hacer screening y para hacer estudios, que es la anoscopía de alta resolución. La idea de la anoscopía de alta resolución es utilizar las mismas bases y el procedimiento de la colposcopía aplicada al cuello del útero. Y el objetivo va a ser identificar la zona de transformación, como vimos anteriormente, ver las lesiones y, si hace falta, tomar una biopsia para hacer un diagnóstico. Yo creo que la anoscopía tiene dos funciones principales. La primera, como venimos diciendo ya en el transcurso de la mañana, es buscar estas lesiones de alto grado que nos van a, en la población de riesgo, nos van a predisponer al cáncer de ano. Pero en el uso del estudio le he encontrado otra ventaja, y es por ahí no en la población de riesgo principal, que son los hombres que tienen sexo con hombre HIV positivo, pero sí en las mujeres que tienen HPV o en los pacientes que son inmunocompetentes. La anoscopía de alta resolución me ha permitido diagnosticar y ver lesiones mínimas que no las podría ver a simple vista, que son claramente por HPV, si bien no son de alto grado, pero son claramente por HPV, y creo que eso, el tratamiento de estas lesiones nos puede condicionar a tener un mayor éxito cuando estamos tratando un paciente por HPV, ya diferente del paciente de alto grado. Obviamente el objetivo último de esta técnica es disminuir la incidencia de cáncer de ano, que todavía, si bien el racionamiento lógico diría que si hacemos screening y tratamos las lesiones precursoras, la deberíamos disminuir esta incidencia, aún no ha sido probado por la bibliografía. Los materiales que usamos son sencillos, son un poco más complejos que para hacer una citología, pero tampoco son demasiado complejos. Vamos a usar gel, anoscopios, gasas. Esta es la mesa que yo tengo en el consultorio, entonces tenemos el anoscopio, el gel, los hisopos para hacer el hisopo, eh, y obviamente necesitamos de un colposcopio, que puede ser colposcopio óptico o videocolposcopio óptico o digital. Lo que sí es importante es cuando nosotros hacemos un estudio de anoscopía de alta resolución es poder realizar un informe detallado en el que podamos eh, documentar las lesiones que vamos a ver, si el estudio lo pudimos hacer en forma completa o no, si pudimos evaluar la totalidad de la línea pectínea o hay alguna parte por un pliegue o por alguna cosa que no lo pudimos ver, cómo es la inspección perianal, o sea, si hay lesiones alrededor del ano, y en particular cómo fue la anoscopía. Lo que a mí me ha resultado de utilidad es dividir el ano en 8 secciones, en cuadrantes. Nosotros usamos la posición de Sims para hacer los estudios, y es importante que nosotros sepamos justo dónde están las lesiones, porque eso nos va a guiar el tratamiento y nos sirve después para los controles, para ver si son las mismas lesiones, si han retrogradado con el tratamiento o si el paciente tiene lesiones nuevas. Semejante a este esquema es el que propone la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal en el consenso del 2016. En cuanto a la técnica, vamos a empezar con la lubricación y la anestesia del conducto anal. Vamos a dejar que el anestésico haga efecto y además que el paciente se relaje. El estudio no debe generar dolor ni molestias en ningún momento. Y vamos a colocar una gasa. En este video estoy poniendo una gasa. Ahora lo que hacemos es enroscar la gasa alrededor del hisopo, y eso permite que sea más fácil la extracción de la misma. La ponemos con ácido acético al 5% y la dejamos actuar entre 1 y 5 minutos. Pues recolocamos el anoscopio y acá vamos a ver cómo se ve la mucosa colónica normal y cómo va a aparecer la línea pectínea. Acá aparece la línea pectínea, que es levemente acetoblanca, y esto es un hallazgo normal, se ve un poco más blanca que la mucosa rectal, pero es un estudio que es normal. Y vamos a ver cómo tiene la forma de estos, como aserrado, como dentada, y por eso su nombre de línea dentada, ¿no? Sí vamos a ver que hay diferencias. Acá nuevamente, esta es el cambio normal de un epitelio al otro, no tiene patología. Este es un estudio normal. Entre un paciente u otro podemos ver que esta coloración de la piel normal es diferente y vamos a tener cierta variabilidad entre los distintos pacientes. Sí, lo que sabemos es que el estudio tiene que durar
más de 5 minutos y menos de 15 en la mayoría de los casos, y que no tiene que producir dolor en más del 90% de los pacientes. O sea, el primer temor que traen los pacientes cuando vienen a hacerse el estudio, muchas veces este es un estudio que lo hacen por primera vez, es si les va a doler o si les va a molestar, y parte de lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es tranquilizarlos y explicarles que es un examen que se hace en consultorio y que no debería generarles mayores molestias. Es más, en mi experiencia personal, me impresiona que la toma de muestra de citología es más molesta que la anoscopía en sí. Mismo nosotros no tenemos hisopos de Dracon acá en Argentina, sino que usamos el CitoBrush, que es como un cepillo que genera cierta incomodidad cuando tomamos las muestras. En cuanto a los hallazgos, bueno, vamos a describirlos como normales, como vimos recién, como anormales o si tenemos sospechas de invasión. Y misceláneos serían todos los hallazgos relacionados con la enfermedad hemorroidal o, como preguntaban recién en el chat, por ahí hacer otros diagnósticos. Sí, hemos visto oxiurus, hemos visto colitis ulcerosa, la tuberculosis, que es una de las cosas que preguntaban recién, es algo total muy infrecuente en la Argentina, en la parte, en la localización anal. En cuanto a los hallazgos, vamos a describir, como vimos recién, la localización, la relación que tienen con la zona transicional, o sea, si están sobre la mucosa anal, si están a nivel de la línea pectínea o si están sobre la vertiente cutánea, el número, el tamaño, la coloración que tienen y la presencia ya de lesiones colposcópicas, como los cambios metaplásicos o las leucoplasias. Vamos a descubrir también el contorno, si son planas, si son elevadas, si son lisas, granulares, papilares. Y si vemos lo que se llaman alteraciones de la vascularización, que son el puntillado o el mosaico. El puntillado son unos puntitos que vamos a ver rojos sobre la mucosa y esas son las papilas elongadas dentro del epitelio, y el mosaico ya son vasos más distendidos y son estas papilas mucho más grandes. Cómo son los márgenes y cómo se comportan las lesiones en cuanto a la tinción con Lugol. Negativo cuando no captan, parcial o completa cuando se tiñen de marrón las lesiones. Las cosas que nos van a hacer sospechar de una lesión invasora va a ser la presencia de vasos atípicos, la friabilidad, la superficie irregular, o ya si tenemos una lesión exofítica, necrótica, ulcerada, es claramente un cáncer de ano. Entre las cosas que más podemos encontrar, condilomas, hemorroides, papilas hipertróficas, que muchas veces el paciente consulta porque se ha palpado, se ha tocado un nódulo y es una papila y no es un condiloma. También pólipos, cicatrices y enfermedad inflamatoria. Acá vemos algunos ejemplos de anoscopía. Vamos a ver que es una mujer HIV negativa derivada de ginecología por afección de bajo grado a nivel del cuello del útero y vemos cómo se presentan los condilomas en forma típica a nivel del ano. ¿Sí? Son lesiones que van a ser claramente acetoblancas. Vemos una coloración blanquecina eh, muy llamativa, el límite neto totalmente diferente a la mucosa normal, y vemos esa superficie micropapilar que es característica de las lesiones condilomatosas. Acá lo mismo, vemos bien la delimitación, cómo es fuertemente acetoblanca y se ve esa superficie verrugosa. Acá nuevamente esta es una lesión sobre la línea pectínea, pequeña, muy pequeña, que yo creo que sin anoscopía no lo hubiésemos podido ver, y estamos aprovechando la anoscopía y la magnificación que nos da para hacer el tratamiento de la misma. Como esta lesión está sobre la línea pectínea, la podemos tratar directamente sin anestesia y en el consultorio, y este paciente se queda sin lesiones por HPV. Obviamente no es una lesión de alto grado, pero igual es una lesión que tenemos que tratar, ¿no? No le podemos dejar los condilomas a nivel anal porque eso va a producir la recurrencia de la enfermedad. Nuevamente, lesiones pequeñas que no las hubiésemos visto si no usásemos la anoscopía. Fíjense, acá estamos teniendo 30 aumentos y un pequeño condiloma perianal, que esto en el tiempo puede generar una mayor recurrencia de la enfermedad si no lo tratamos cuando lo diagnosticamos. En el programa del hospital, como les conté recién, este es el esquema que habíamos usado. Todas las mujeres con enfermedad ginecológica las estudiamos. Los vimos hace un rato los datos. Y lo que sí es importante es que necesitamos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad un alto grado de sospecha. Entonces acá vemos unas imágenes de condilomas típicos
como los que vimos recién, pero acá detrás vasos atípicos gruesos, que es una IN de alto grado. O sea, la biopsia nosotros la tenemos que dirigir a esta zona y no a esta zona que es la más evidente. Puntillados gruesos, esos puntos son las papilas elongadas de la dermis debajo de las lesiones. Y como vimos antes, las lesiones pigmentadas, grisáceas, son indicadores de lesiones de alto grado, entonces siempre conviene biopsiarlas. Una lesión en mosaico extensa que ocupa casi el 50% de la lesión. En nuestras series tuvimos una sensibilidad de la anoscopía del 75% y una especificidad del 97%, o sea que las lesiones que detectábamos como alto grado en general son de alto grado. Y el valor predictivo, tuvimos un valor predictivo de 0,48 para las biopsias. Esto es porque biopsiamos ante la duda, preferimos biopsiar, entonces muchas biopsias no vienen de alto grado, sino vienen de bajo grado o lesiones inflamatorias, pero lo que a mí me parece muy importante es que para la anoscopía de alta resolución el valor predictivo negativo es de 0,98, o sea que si en la anoscopía no encontramos lesiones, lo más probable es que ese paciente no tenga lesión, y coincido con la doctora Yaisira que este es el mejor estudio para hacerlo y para buscar este tipo de lesiones. Sí recomendamos el uso del Lugol en la realización de los estudios y eso nos va a ayudar a caracterizar las lesiones, ¿sí? Aquí vemos una anoscopía, un hombre que tiene sexo con hombre, HIV positivo. Ya vemos que la mucosa es diferente a la mucosa que veíamos en el estudio anterior. Vemos acá una zona que es un poco más acetoblanca que el resto, que nos llama la atención, y vamos a teñirla con Lugol para ver cómo se comporta, ¿sí? Vemos como la lesión que nos había llamado la atención toma el Lugol y, ¿sí?, al teñirse con el Lugol nosotros nos quedamos tranquilos que no son lesiones de alto grado. Tenemos otros casos como en este, un hombre que tiene sexo con hombre con antecedentes de una lesión de bajo grado y tiene una pequeña ulceración perianal que nos llama la atención. No es una lesión típica por HPV, no es un condiloma, casi tiene un condiloma en la parte anterior, pero sí vemos cuando le asociamos el ácido acético como toda la piel de alrededor se pone acetoblanca y esta era una lesión de bajo grado que necesitó tratamiento. Podemos usar la anoscopía también para topicar. Vemos acá un pequeño condiloma sobre la línea pectínea, que estas lesiones ya directamente ahora cuando las vemos, las tratamos en el momento, ¿sí? Lo que nos puede llamar la atención de este video también es esta imagen que vemos aquí, que puede confundirse con un puntillado grueso, pero esto es una metaplasia escamosa. O sea, si esta lesión de aquí le ponemos Lugol, vamos a ver que se tiñe con el Lugol y que no es una lesión de alto grado, pero es algo que se ve frecuentemente en los estudios. Entonces, con la anoscopía estamos haciendo dos cosas: diagnóstico de lesiones de alto grado y diagnóstico y tratamiento de lesiones pequeñas que nos pueden generar una recidiva del cuadro clínico en pacientes que tratamos por condilomas, que no las veríamos si no les estuviésemos controlando con anoscopías de alta resolución. Sí hay dudas, y esto no está establecido, es cada cuánto hacer una anoscopía, no hay una guía estándar. Lo que nosotros hacemos en los pacientes hombres que tienen sexo con hombres, los que tienen AIN, o los que les hacemos un estudio cada año, los pacientes que tienen HIV le hacemos un control cada 6 meses. Para las mujeres tampoco hay un estándar de screening establecido. Para la población en general, que esa es otra de las preguntas que había aparecido recién, no está indicado hacer un screening porque la incidencia de estas lesiones en la población en general es baja. Sí lo vamos a hacer en todas las mujeres que son HIV positivas, las inmunosuprimidas, las que tienen enfermedad por HPV a nivel ginecológico o las que tienen un SIN de alto grado a nivel también cervical. Bueno, si a alguno le interesa cómo fue nuestra experiencia, durante la cuarentena escribimos este libro, Cómo hacer una práctica de anoscopía de alta resolución, y está disponible